Muy buenas noches. Es un gusto acompañarles en una ocasión más y confiamos que las bendiciones del Señor estén con todos y con todas. En esta ocasión quiero invitarles a que analicemos juntos uno de los textos más interesantes, curiosos, controversiales en cierto sentido, eh, que tenemos en la Escritura. Me refiero a lo que tenemos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, el capítulo 10, versículos 9 al 16. Hechos 10, 9 al 16. Nuestro tema, para los que acostumbran llevar nota, lleva por título Pedro mata y come. Pedro mata y come. Hechos, el capítulo 10, los versículos 9 al 16. Es un texto muy conocido, pero que a muchas personas les ha causado ciertas dificultades para interpretarlo. Hechos 10, 9 al 16. Dice así: Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar, cerca de la hora sexta, y tuvo gran hambre, y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis, y vio el cielo abierto, y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las cuatro puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Imagino que han leído muchas veces esta porción de las Escrituras y que también en algún momento ha sido para usted un texto que algunas personas han utilizado al dialogar con ellos sobre las Escrituras para argumentar que de la cruz, de la muerte de Cristo en adelante, ya no debemos considerar a ningún animal como sucio o inmundo para comerlo. Esta porción de las Escrituras ha sido utilizada por siglos para enseñar eso, que con la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario han quedado limpios todos los animales y que por lo tanto las leyes de Levítico 11, las leyes de salud de Levítico 11, caducaron en la cruz y que eso está demostrado en esta sección de la palabra de Dios. ¿Han escuchado eso? ¿Sí? Yo por lo menos muchas veces, también lo he leído muchas veces, esa interpretación. ¿Qué es lo que tenemos en verdad aquí, hermanos? Esa interpretación que les mencioné, ¿es la correcta para este pasaje de la Escritura? ¿Es eso lo que nos está diciendo la Biblia aquí? Que con la muerte de Cristo ya quedaron limpios todos los animales y que eso se le reveló a Pedro en esta visión, que ahora los cristianos pueden comer todo tipo de carne sin tomar en cuenta los lineamientos que se dieron en Levítico 11 de lo que es carne limpia y lo que no es carne limpia. Bueno, quisiera invitarles a que veamos esto un poco detenidamente, aunque no tanto, porque hay muchas cosas aquí que no veremos, pero por lo menos lo básico. Empecemos en primer lugar con el contexto inmediato del pasaje.
el contexto inmediato, lo que está antes, lo que está después. ¿Ok? Conforme vayamos avanzando, vamos a descubrir lo siguiente. La misma Biblia, el mismo relato bíblico, los textos que están antes de la sección que leímos y los que están después de la sección que leímos, nos van a explicar en forma tan clara, sin dejar lugar a ninguna duda, la Biblia sola, cuál es la interpretación correcta de esta sección. Así que empecemos en primer lugar por el contexto anterior a esta sección, lo que está antes. Es lo que tenemos de los versículos 1 al 8. Versículos 1 al 8. Voy a pedirles que me sigan con sus Biblias. Yo tengo la versión en este momento, Valera 60. Dice, Hechos 10, 1 al 8. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, éste llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. ¿Qué tenemos en el contexto inmediato anterior al pasaje en estudio? Un hombre llamado Cornelio, gentil, no judío, pues, recibe una visión de un ángel de Dios, donde le dice, le da la indicación de que mande a llamar a Pedro, un judío, que él tiene palabras que traer para él de enseñanza. Bueno, entonces Cornelio dice que consigue a 2 de sus criados y un soldado y los envía donde Pedro. Atento, obediente a la visión, hace lo que se le indica. Hasta ahí estamos. Bien. Ahora pasemos al contexto inmediato posterior, lo que está después de la visión. Lo tenemos en los versículos 17 al 48. Sí, son todos esos y hay que leerlos todos. 17 al 48. Como vamos a leer bastante, vamos a perder un poco de contacto visual. Voy a pedirles que me sigan con la vista. Dice, Hechos 10, 17 en adelante. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, hago un paréntesis aquí, es interesante que Pedro recibe la visión y quedó impactado. Él quedó impresionado y dice que esa visión tenía un significado especial con el que él no daba, no entendía. Qué curioso, hay algunos que nomás leen esta porción e inmediatamente la entienden. Y lo que quiere decir es que ya Dios limpió todos los animales. Y el mismo Pedro, inspirado por Dios, no entendía así tan inmediato. Fue necesario que se dieran ciertas circunstancias para que él entendiera el significado de la visión, que son las que vamos a ir captando al leer. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, ahora se le va a empezar a dilucidar el ambiente, el panorama, para que él vaya comprendiendo lo que significa.
Dice, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio. Esto es importante. Mientras él pensaba en la visión, ¿qué significaría? Los hombres que envió Cornelio se van acercando. Los cuales, preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Y llamando, preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, noten, él quedó impactado. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu, he aquí 3 hombres te buscan. Yo voy a hacer muy poco comentario mientras vamos leyendo. Los comentarios más amplios los voy a hacer un poquito después, porque el mismo texto nos va a ir explicando. He aquí 3 hombres te buscan, le dice el Espíritu. Levántate pues y desciende, y no dudes ir con ellos, porque yo los he enviado. Noten, ¿cuántas veces baja el lienzo? 3. ¿Cuántos hombres lo buscan? 3. ¿Qué eran estos hombres? ¿De qué? Gentiles. ¿Ok? Vayan uniendo todo eso. 21. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo, he aquí yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Ellos dijeron, Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó. Y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos, y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Al otro día entraron en Cesarea, y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos, que por lo tanto también eran gentiles. Cuando Pedro entró a la casa de Cornelio, donde estaban todos los gentiles, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies, adoró. Y Pedro le dijo, bien has hecho, porque yo soy el primer papa. Sí, ¿verdad? ¿No le dijo eso? Mas Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Qué curioso. De paso estaremos subiendo dentro de poquito tiempo la serie titulada Pedro, el Papa, la Roca y la Iglesia. Allí estaremos analizando Mateo 16. A ti te daré las llaves del reino y todo lo que ates en la tierra, etcétera, etcétera. Yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Ok? Pero esta es una cuñita nomás para motivarles a que vean la explicación de ese texto. Pero tenemos a Pedro diciéndole, levántate, pues yo mismo también soy hombre. A mí no se me adora. ¿Ok? Si es cierto que Pedro, no es el tema ahora, si es cierto que Pedro fue el primer papa, entonces el papa, pienso yo, debiera seguir el ejemplo del primer papa, que no permitió que nadie se inclinara ante él. ¿No les parece? De ser cierto que Pedro haya sido el primer papa. Bueno, dice el 27, volviendo a nuestro punto. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido, gentiles también entonces. Y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. ¿Qué tipo de acción? Abominable, detestable, insoportable. Vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún animal llame común o inmundo. La suya no dice así.
Saben que hay personas que darían cualquier cosa porque su Biblia diga así. Pero no dice así. Dice, pero a mí, vaya, es abominable para todo judío acercarse o juntarse con un no judío. Pero a mí, dice Pedro, me ha mostrado Dios, ¿dónde? ¿Cuándo? Pues en la visión anterior inmediata. A mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo, no a ningún animal. Sí, la visión fue con animales porque es una visión figurada, es un símbolo que representa algo. La Biblia está cargada de símbolos, como veremos en este relato también. Hay otros símbolos interesantes. De paso, este es el versículo clave de todo el capítulo y del 11, que es la explicación del 10. Todo el capítulo 11. Ahí vamos a entrar. Dice, por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces Cornelio dijo, hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente, y dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope, y él cuenta toda la historia, casi palabra por palabra. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor, junto al mar, y cuando llegue, él te hablará. Así que luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir, dice Cornelio a Pedro. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios. ¿Qué nosotros? Gentiles, ¿ok? Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de animales. ¿Pueden ver cómo la Biblia se explica sola? En verdad comprendo. Ahora Pedro está diciendo, ahora entiendo la visión. Dios no hace acepción de personas, porque esos animales inmundos representaban a las personas a quienes ellos consideraban inmundos, no Dios, pero ellos las consideraban inmundas, a esas personas. En verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda la nación se agrada del que le teme y hace justicia. En toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Y ahora entonces empieza a predicarles. Dice, Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Empezó a predicarles de Cristo. Seguramente muchas cosas más que no quedaron registradas aquí. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, continúa diciéndoles, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole de un madero, en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, y nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Más bien a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren
recibirán perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión, los judíos, los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro, se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Allí tenemos el contexto inmediato del pasaje en estudio, pero el contexto posterior. Pregunto, ¿han podido captar el significado de la visión por sí mismos? Es claro, ¿verdad? Simple. Pedro no lo entendió cuando recibió la visión, pero dice que el relato que mientras estaba pensando qué significaría esta visión, empiezan los hombres a llegar para que a él se le vaya aclarando el panorama y entendiendo lo que significaba. Y en el transcurso de la explicación a Cornelio de lo que había sucedido, el mismo Pedro explica diciendo: ahora entiendo lo que significaba la visión. No hay personas inmundas. La sangre de Cristo abarca para limpiar a todos, independientemente de la raza o nación a la que pertenezca. Eso es lo que quiere decir la visión. Simple, sencillo. Para nada se refiere a animales, solo que los gentiles, los que no pertenecen al pueblo judío, estábamos todos representados en esos grupos de animales que los judíos consideraban como inmundos, no por ellos, sino porque Dios les había indicado que esos animales eran inmundos. ¿Ok? Bueno, ¿claros hasta allí? ¿Alguna pregunta? Claros, porque nos toca avanzar un poquito en el contexto, que es un contexto muy cercano, inmediato allí también, pero que está registrado en lo que es el siguiente capítulo. Porque el capítulo 11 es el informe que da Pedro a la iglesia de Jerusalén de lo que sucedió. Y en la explicación que da Pedro, vuelve a recalcar qué entendió él de la visión que recibió. Es como una segunda forma de explicarnos el significado de la visión. ¿Ok? Nuestro Señor, al que no se le va nada, no se le pasa nada, él sabía que al pasar el tiempo esta sección iba a ser mal interpretada y torcida por algunas personas para que calcen con sus conceptos propios y personales o denominacionales. Y entonces dejó todo un capítulo más para recalcar el único significado de esa visión. Y nos toca leerlo. Capítulo 11, del 1 al 18. Dice: oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Noten cómo empieza el énfasis. Los gentiles también. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, judíos, diciendo: ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Eso era prohibido. Entonces comenzó Pedro a contarles por orden lo sucedido. Y aquí viene otra vez, diciendo: estaba yo en la ciudad de Jope orando y vi en éxtasis una visión, algo semejante a un gran lienzo que descendía, que por las cuatro puntas era bajado del cielo y venía hasta mí. Cuando fijé en él los ojos, consideré y vi cuadrúpedos terrestres y fieras y reptiles y aves del cielo. Y oí una voz que me decía: levántate, Pedro, mata y come.
Y dije, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. Entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y esto se hizo por 3 veces. Y volvió todo a ser llevado arriba al cielo. Y he aquí, luego llegaron 3 hombres. ¿Había entendido Pedro o no? ¿Ven la relación que está haciendo? 3 veces baja el lienzo, 3 hombres me mandó el Señor. Y los 3 gentiles. Y aquí luego llegaron 3 hombres a la casa donde yo estaba, enviados a mí desde Cesarea. Y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 hermanos y entramos en casa de un varón, quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie y le dijo, envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Y cuando comencé a hablar, te sigue dando el informe Pedro, cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Lo registrado en Hechos 2, el Pentecostés. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Entonces, oídas estas cosas, callaron a los de la circuncisión. Callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. ¿Lo ven? Ahora explicado por segunda vez. Claro. Pero después de ver un poquito así por encima del contexto, entremos a un segundo punto en la próxima sección porque se nos fue el tiempo.